Detente un momento. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una opinión, no es una interpretación moderna, no es una teoría de Internet. Es una carta. Una carta escrita hace casi 2000 años por un hombre encadenado en una mazmorra romana, sabiendo que en cuestión de semanas su cabeza sería cortada por orden del emperador Nerón. Este hombre, con la mano temblorosa, con el cuerpo marcado por 39 azotes recibidos 5 veces, con cicatrices de 3 naufragios, con la espalda destrozada por un apedreamiento que casi lo mató, tomó una pluma, mojó la tinta y escribió las palabras más perturbadoras que jamás se hayan escrito sobre nuestro tiempo. Escribió en el año 65 después de Cristo. Escribió desde una celda fría en Roma. Escribió a la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Y escribió, sin saberlo conscientemente, una fotografía exacta del mundo en el que tú estás viviendo en este preciso instante. Antes de que sigas escuchando, quiero pedirte algo. Si estás manejando, no te distraigas, pero presta atención. Si estás cocinando, baja el fuego. Si estás acostado, cierra los ojos. Y dime en los comentarios, antes de que termine este video, desde qué ciudad y desde qué país me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde está llegando esta verdad, porque lo que el apóstol Pablo escribió en aquella celda romana no era para los romanos del siglo I, era para nosotros, era para ti, era para este momento exacto de la historia humana. Para entender por qué esta profecía es tan demoledora, necesitamos viajar en el tiempo. Cierra los ojos por un instante e imagina la escena. Estamos en Roma, año 65 después de Cristo. La ciudad acaba de salir de un incendio devastador que el emperador Nerón, el hombre más cruel y desequilibrado que el imperio había visto, culpó falsamente a los cristianos. Las calles huelen a ceniza, a sangre y a miedo. Los cristianos están siendo cazados como animales. El historiador romano Tácito, que no era cristiano, y por lo tanto no tenía razón para exagerar a favor de los creyentes, registró en sus anales que algunos eran cubiertos con pieles de animales y lanzados a perros hambrientos, otros eran empapados en aceite y convertidos en antorchas humanas para iluminar los jardines del palacio imperial mientras Nerón conducía su carro entre los cuerpos quemados. Esto no es leyenda cristiana. Es testimonio de un pagano romano que detestaba a los cristianos y aún así no pudo callar el horror de lo que vio. En medio de este horror, en una celda subterránea de Roma, que la tradición cristiana antigua identifica como la prisión mamertina, un lugar tan oscuro y húmedo que los presos solo veían la luz a través de un pequeño agujero en el techo por donde los bajaban con sogas, se encuentra un hombre, un judío de Tarso, un fariseo entrenado a los pies de Gamaliel, el rabino más respetado de su generación, un hombre que conocía la Torá de memoria, que dominaba el hebreo, el arameo, el griego y el latín, que había estudiado bajo la tradición rabínica más estricta del judaísmo del Segundo Templo. Este hombre se llama Pablo, antes se llamaba Saulo. Antes perseguía y mataba a cristianos, antes era el verdugo, ahora es la víctima, y ahora, en el silencio de aquella celda, sabe que va a morir. Pablo no era un soñador ingenuo, Pablo era un erudito, conocía las profecías hebreas mejor que la mayoría de los rabinos de su tiempo. Había estudiado los escritos de Daniel, donde Dios le mostró al profeta los reinos que vendrían y los tiempos finales. Había memorizado los salmos, los profetas, la ley de Moisés, y entendía algo que muchos cristianos modernos han olvidado, algo profundamente judío, algo que estaba grabado en el corazón de toda la cultura hebrea, el concepto de los Acharit Hayamim, los días postreros, los últimos días, los días finales antes de la consumación de los tiempos. En la tradición judía, los rabinos hablaban de 2 eras, 2 olam, 2 edades.
la Olam Hase, la era presente, marcada por el pecado, la corrupción, la violencia y el alejamiento de Dios. Y la Olam Habá, la era venidera, el reino del Mesías, donde la justicia, la paz y el conocimiento de Dios cubrirán la tierra como las aguas cubren el mar. Y entre estas dos eras, entre la era presente y la era venidera, los rabinos enseñaban que habría un periodo de transición, un tiempo de dolores de parto, en hebreo, Heblei Mashiach, los dolores del Mesías. Un tiempo donde el mal se intensificaría, donde la maldad se multiplicaría, donde la sociedad se desmoronaría desde adentro antes del nacimiento de la nueva era. Pablo, con su formación judía rigurosa, sabía exactamente lo que estaba describiendo cuando tomó esa pluma. Él estaba describiendo los Heblei Mashiach. Estaba describiendo los dolores finales. Estaba describiendo nuestro tiempo. Y la carta que escribió no fue para cualquier persona. No fue una carta abierta al imperio. No fue un manifiesto público. Fue una carta personal, íntima, casi un testamento espiritual, dirigida a un solo joven. Su nombre era Timoteo. Era hijo de una madre judía llamada Eunice y de un padre griego. Pablo lo había conocido años antes en Listra, lo había discipulado, lo había llevado consigo en sus viajes misioneros, lo había tratado como a un hijo en la fe. Y ahora Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso, una ciudad enorme, idólatra, llena de templos paganos, dominada por el culto a la diosa Artemisa. Timoteo era joven, tan joven que el propio Pablo le había escrito antes diciéndole: «Ninguno tenga en poco tu juventud», y estaba enfrentando enemigos terribles dentro y fuera de la iglesia. Pablo, sabiendo que iba a morir, sabiendo que esta sería su última carta, su última oportunidad de transmitir la verdad antes de que su sangre fuera derramada, le escribió a Timoteo no solo como mentor, sino como un padre que se despide de su hijo, como un soldado que entrega la espada al siguiente generación, como un testigo final que necesita asegurarse de que el mensaje siga vivo después de que él muera. Por eso esta carta es tan poderosa. Por eso cada palabra está cargada de peso eterno. Por eso lo que escribió no fue casual. Fue revelación. Fue urgencia. Fue el último grito de un hombre que sabía que el reloj se le acababa. Y ahora, abre tu Biblia. Ábrela en este momento. Si no la tienes contigo, búscala en tu celular. Ve a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y lee conmigo, con tus propios ojos, palabra por palabra, lo que el apóstol Pablo escribió en el año 65 después de Cristo, 2000 años antes de que tú nacieras. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Detente, respira, lee otra vez si necesitas, porque lo que acabas de leer no es metáfora, no es simbolismo, no es interpretación libre, es una lista de 19 señales específicas, concretas, descriptivas, que Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, dejó grabada para que las generaciones futuras pudieran identificar el tiempo exacto en el que la humanidad estaría viviendo los dolores finales antes del retorno de Cristo. Y cada una de esas 19 señales, sin excepción, sin exageración, está cumpliéndose frente a tus ojos en este preciso momento. Vamos a desmenuzar esto juntos.
Vamos a entrar en cada una de esas 19 señales con la profundidad que merecen. La primera señal es amadores de sí mismos. En griego, la palabra que Pablo usó es philautos, que literalmente significa los que aman su propio yo por encima de todo. Pablo está describiendo una sociedad donde el centro del universo deja de ser Dios y pasa a ser el yo individual, donde el espejo reemplaza al altar, donde el rostro propio se vuelve más importante que el rostro de Dios. ¿Te suena familiar? Vivimos en la era de las selfies. Vivimos en la era donde las personas mueren cayendo de acantilados, intentando tomarse una foto perfecta. Vivimos en la era donde los influencers reciben más adoración que los profetas. Vivimos en la era donde la frase tú primero se ha convertido en mandamiento sagrado. Pablo lo vio. En el año 65, sin internet, sin cámaras, sin redes sociales, lo vio. La segunda señal es avaros. La palabra griega es filárguros, los amantes del dinero. No simplemente personas que tienen dinero o que trabajan honestamente, sino personas cuyo corazón está enamorado del dinero, que adoran el dinero como un dios. Vivimos en la era de las criptomonedas que enriquecen y arruinan en cuestión de horas. Vivimos en la era donde los jóvenes ya no quieren ser bomberos o maestros, quieren ser millonarios a los 20 años. Vivimos en la era donde el éxito se mide en cifras bancarias y no en carácter. La tercera señal es vanagloriosos, en griego, alazones, los que se exhiben, los que presumen, los que muestran lo que no son para parecer más de lo que son. Esta es la cultura del posteo, del filtro, de la vida falsa exhibida en pantallas pequeñas. La cuarta señal es soberbios, hiperéfanos, los que se elevan por encima de los demás, los que desprecian, los que creen ser superiores. Vivimos en la era del ego elevado al nivel de religión. La quinta señal es blasfemos, blasfemos, los que hablan mal contra Dios, contra lo sagrado, contra lo santo. Hoy es completamente normal ver programas, películas, canciones, libros, redes sociales, donde se ridiculiza el nombre de Jesús, se profana la cruz, se burla del Evangelio. Lo que antes era impensable, hoy es contenido viral. La sexta señal es desobedientes a los padres. Pablo está señalando el colapso de la autoridad paterna, la ruptura de la jerarquía familiar establecida por Dios desde el Sinaí en el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Esa estructura está siendo destruida sistemáticamente. La séptima señal es ingratos, ajaristos, los que no agradecen, los que toman todo como derecho y nada como regalo. Hoy se vive en una cultura de queja perpetua, donde nada es suficiente, donde nadie agradece nada. La octava señal es impíos, anosios, los que no respetan lo sagrado, los que profanan, los que tratan lo santo como algo común. La banalización del nombre de Dios, de los símbolos sagrados, de los espacios consagrados. La novena señal es sin afecto natural, en griego astorgos, una palabra terrible que describe la pérdida del amor natural más básico, el amor entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos. Pablo profetizó una era donde los vínculos más naturales serían cortados, donde los hijos ya no honrarían a sus padres ancianos, donde los padres abandonarían a sus hijos, donde la familia, el ladrillo más antiguo de la sociedad, sería desmantelada desde adentro. La décima señal es implacables, aspondos, los que no aceptan tregua, los que no perdonan, los que no se reconcilian. Esta es la cultura de la cancelación, donde un error de hace 10 años destruye una vida entera, donde no hay perdón, donde no hay redención posible. La 11ª señal es calumniadores, en griego, diabolos, la misma raíz de la palabra diablo,
los acusadores, los que esparcen mentiras para destruir reputaciones. Vivimos en la era de las fake news, de las difamaciones masivas en redes, donde una mentira viaja 1000 veces más rápido que la verdad. La 12ª señal es intemperantes, acrates, los que no tienen dominio propio, los que son esclavos de sus impulsos. La era de las adicciones digitales, sexuales, alimenticias, sustanciales. Personas que ya no controlan sus cuerpos ni sus mentes. La 13ª señal es crueles, anémeros, literalmente sin domesticar. Salvajes, brutales. La violencia gratuita normalizada en películas, videojuegos, noticias. Crímenes cada vez más bárbaros, la pérdida de la sensibilidad ante el dolor ajeno. La 14ª señal es aborrecedores de lo bueno, afilágatos, los que odian lo que es bueno, lo que es justo, lo que es virtuoso. Hoy quien defiende la castidad es ridiculizado, quien defiende la familia es atacado, quien defiende la verdad bíblica es perseguido. La maldad se llama bondad, y la bondad se llama maldad, exactamente como profetizó Isaías. La 15ª señal es traidores, prodotes, los que entregan, los que venden, los que traicionan. La pérdida de la lealtad en todos los niveles, en el matrimonio, en la amistad, en los negocios, en la fe. La 16ª señal es impetuosos, propetés, los que actúan sin pensar, los que se lanzan sin reflexión, los que reaccionan emocionalmente sin sabiduría. La era del impulso, del clic rápido, de la decisión sin meditación. La 17ª señal es infatuados, tetifomenos, una palabra griega impactante que significa hinchados de orgullo, llenos de humo, intoxicados por su propia importancia. La era del ego inflado, donde cualquier persona con 1000 seguidores se cree autoridad espiritual. La 18ª señal es amadores de los deleites más que de Dios, filédonos maion e filóteos. Esta señal es central. Pablo no dice que la gente dejará de creer en Dios, dice que amarán los placeres más que a Dios. Es la era del hedonismo elegante, donde Dios queda en segundo plano detrás del entretenimiento, del sexo, de la comida, del consumo, de las experiencias, y entonces llegamos a la 19ª señal, la más perturbadora de todas, la que te va a estremecer. Pablo escribió: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Detente aquí. Esta señal no habla de ateos, no habla de paganos, no habla de personas que rechazan abiertamente a Dios. Esta señal habla de personas que parecen religiosas, que tienen apariencia, en griego morfosin, una forma exterior, una fachada, una máscara de piedad, personas que postean versículos en sus redes, personas que van a la iglesia los domingos, personas que dicen amén en las publicaciones, personas que cantan alabanzas con los ojos cerrados, pero, dice Pablo, niegan la eficacia, la dinamis, el poder real, transformador, sobrenatural de esa fe. Es decir, son cristianos en la apariencia pero no en el corazón. Tienen la cáscara pero no el fruto, tienen el nombre pero no la naturaleza. Y entonces Pablo, con la autoridad de un padre moribundo, da la orden final, las 3 palabras más cortantes de toda la carta: a estos evita, en griego, toutus apotrepou, apártate de ellos, aléjate, no te asocies con ellos. Pablo no dijo intenta corregirlos, no dijo discútelo en las redes, dijo simplemente aléjate, porque el peligro espiritual de andar con personas que tienen forma de fe, pero no poder de fe, es contagioso, es sutil, es destructivo. Ahora detente y piensa, ¿qué quería Dios pasarle al mundo a través de estas palabras? ¿Por qué inspiró al Espíritu Santo a guiar la mano de Pablo para escribir esta lista específica? La respuesta es profunda
y se entiende mejor desde la cultura judía. En el pensamiento hebreo, la profecía no es solo predicción del futuro, es advertencia con propósito, es luz para los que caminan en oscuridad, es brújula para los que están perdidos. Cuando Dios envió al profeta Jonás a Nínive, no le dijo simplemente que la ciudad sería destruida en 40 días. Le dijo eso con un propósito, que la ciudad se arrepintiera y fuera salva. La profecía bíblica nunca es fatalismo, es invitación al arrepentimiento, es oportunidad para volverse a Dios. Cuando Pablo escribió esta lista de 19 señales, no lo hizo para que tú te asustes y te paralices. Lo hizo para que reconozcas el tiempo en el que vives, examines tu propio corazón, te apartes del camino del mundo y te aferres a Cristo con todas tus fuerzas antes de que sea demasiado tarde. Hay algo más que necesitas entender sobre el contexto en el que Pablo escribió esta carta, algo que la mayoría de los predicadores modernos pasan por alto y que es absolutamente esencial para que la profecía tenga su peso completo. En el judaísmo del Segundo Templo, el período en el que Pablo fue formado como fariseo, existía una tradición rabínica muy desarrollada sobre las señales que precederían la llegada del Mesías. Los rabinos discutían en las academias de Jerusalén, de Babilonia, de Tiberíades, sobre cómo sería el mundo justo antes del fin. Existe un tratado rabínico antiguo, llamado Sotá, en la Mishnah, donde los maestros judíos describieron las características de los últimos tiempos con palabras que parecen un eco perfecto de lo que Pablo escribiría décadas después. Hablaban de un tiempo donde la insolencia aumentaría, donde los hijos avergonzarían a sus padres, donde las hijas se rebelarían contra sus madres, donde los enemigos del hombre serían los de su propia casa, donde el rostro de la generación sería como el rostro del perro, una expresión hebrea durísima que significa sin vergüenza, sin pudor, sin temor de Dios. Pablo, formado en esa tradición, no estaba inventando nada, estaba confirmando, bajo inspiración del Espíritu Santo, lo que la sabiduría hebrea ya había intuido durante siglos. Estaba sellando con autoridad apostólica lo que los rabinos antiguos habían visto borrosamente. Y lo estaba clavando en la conciencia de la Iglesia para que cuando esos tiempos llegaran, el pueblo de Dios pudiera reconocerlos sin lugar a dudas. Esto es lo que hace a 2 Timoteo 3 tan poderoso. No es una profecía aislada. Es la confirmación neotestamentaria de una visión que atraviesa toda la Escritura, desde Génesis hasta Malaquías, desde los rollos del Mar Muerto hasta los escritos rabínicos. Es la voz unificada de Dios atravesando milenios para decirle a una generación específica, la nuestra: ya estamos aquí, los tiempos han llegado, despierta. Hay un concepto judío hermoso que se llama teshuvá, traducido normalmente como arrepentimiento, pero que en hebreo significa literalmente regreso, retorno, dar la vuelta. La teshuvá no es solo sentir culpa, es cambiar de dirección, es darse cuenta de que ibas hacia un lado y voltearse para ir hacia el otro. Pablo, con su formación rabínica, sabía esto, y esta carta, en el fondo, es un llamado a la teshuvá final. Es Dios diciéndole a la humanidad: estos son los tiempos, esta es la oportunidad. Vuelve a mí antes de que la historia se cierre. Por eso no es coincidencia que Pablo haya escrito esto en el año 65. No es coincidencia que lo haya escrito desde una celda. No es coincidencia que lo haya escrito antes de morir. Según narra la tradición cristiana más antigua, decapitado por la espada del verdugo de Nerón fuera de las murallas de Roma. Pablo escribió con la autoridad de un hombre que ya estaba viendo la eternidad. Escribió con la urgencia de quien sabe que cada palabra cuenta. Escribió con el amor de un padre que no quiere que sus hijos se pierdan. Y aquí está la verdad más estremecedora de todas.
Pablo no escribió esta carta para los romanos del siglo I. Sí, Timoteo la leyó, claro. Sí, las iglesias la circularon. Pero el Espíritu Santo, que es el verdadero autor detrás de las palabras humanas, sabía que esta lista, estas 19 señales, alcanzarían su cumplimiento más exacto, más preciso, más fotográfico, 2000 años después, en tu generación, en este año, en este mes, en este día, en este momento exacto en el que tú estás escuchando estas palabras. Tú no estás escuchando esto por casualidad, estás escuchando esto porque Dios quiere que lo escuches. Estás escuchando esto porque hay una decisión que tomar. Estás escuchando esto porque el tiempo se acorta. Y la pregunta que Pablo te hace desde aquella celda romana, a través de 2000 años de historia, es muy simple. ¿En qué grupo estás tú? ¿Eres parte del mundo que él describió, atrapado en el amor a sí mismo, en la avaricia, en la apariencia de piedad sin poder real? ¿O eres parte de los que escuchan, se examinan, se arrepienten y se aferran a Cristo con todo su ser? Quiero que entiendas algo más. La cultura judía siempre entendió que las palabras de los profetas no eran amenazas, eran espejos. Cuando Isaías hablaba, cuando Jeremías lloraba, cuando Ezequiel actuaba sus profecías, no estaban condenando, estaban mostrando, estaban poniendo un espejo delante del pueblo para que el pueblo se viera a sí mismo, y Dios, en su misericordia infinita, siempre dejaba una puerta abierta, siempre había un remanente, siempre había esperanza. La palabra hebrea para esperanza es tikvá, que literalmente significa cuerda, hilo, conexión, como el hilo escarlata que Rahab colgó de su ventana para que los espías de Israel reconocieran su casa y la salvaran de la destrucción de Jericó. Esa es la esperanza bíblica. No es un sentimiento, es una conexión, es un cordón de salvación que Dios extiende incluso en medio de los peores tiempos. Pablo, al describir las 19 señales, también estaba colgando un hilo escarlata por la ventana. Estaba diciendo, cuando veas esto, cuando reconozcas estos tiempos, agárrate de mí, agárrate de Cristo, porque la salvación está cerca. Ahora dime tú, en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Estás en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Puebla? ¿Estás en Madrid, en Buenos Aires, en Lima, en Bogotá, en Santiago, en Caracas? ¿Estás en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Chicago, en Houston, en Miami? Quiero saberlo. Necesito saber hasta dónde está llegando esta verdad, porque Pablo escribió desde Roma, encadenado, sabiendo que iba a morir, y 2000 años después, su voz sigue cruzando océanos, sigue cruzando idiomas, sigue cruzando generaciones. Y si la voz de un hombre muerto puede llegar hasta ti hoy, imagina lo que la voz del Dios vivo puede hacer en tu vida si tú decides escucharlo. Escribe en los comentarios desde dónde me escuchas. Escribe cuál de estas 19 señales te impactó más. Escribe si te identificaste con alguna de ellas, porque vamos a leer cada comentario, vamos a orar por cada nombre, vamos a llevar cada historia delante del trono de Dios. Pablo terminó su carta a Timoteo con palabras que rompen el alma. En el capítulo 4, sabiendo que iba a morir en pocos días, escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día». Estas no son palabras de un derrotado, son palabras de un vencedor encadenado, de un hombre que perdió todo en este mundo, pero ganó todo en el siguiente. La Biblia misma no registra el momento exacto de la muerte de Pablo, pero la tradición cristiana más antigua, preservada por escritores como Eusebio de Cesarea, Tertuliano, Clemente de Roma y Orígenes,
hombres que vivieron muy cerca de aquel tiempo y tuvieron acceso a testigos directos, nos dice que pocas semanas después de escribir estas palabras, Pablo fue sacado de la prisión, llevado por la vía Ostiense, fuera de las murallas de Roma, hasta un lugar llamado Aquae Salviae. Allí, de rodillas, con el cuello descubierto, según esa misma tradición, pronunció sus últimas palabras como una declaración final de fe en Cristo. La espada del soldado romano cayó, y la cabeza del hombre que había escrito 13 cartas que hoy son parte del Nuevo Testamento, del fariseo convertido en apóstol, del perseguidor convertido en mártir, rodó por la tierra romana. Pero su voz no murió. Su voz cruzó los siglos, su voz cruzó los mares, su voz cruzó los idiomas, y su voz, 2000 años después, está llegando a tus oídos en este momento exacto, en español, en tu idioma, en tu casa, con la misma autoridad y la misma urgencia con la que la pluma rascó el pergamino aquella noche del año 65. Y esa misma corona, esa misma victoria, esa misma esperanza está disponible para ti hoy. No importa qué tan profundo hayas caído, no importa cuántas de las 19 señales describan tu vida actual. No importa si has vivido en el amor a ti mismo, en la avaricia, en la apariencia de piedad sin poder real. La sangre de Cristo es más fuerte que cualquiera de esas señales. El perdón de Dios es más grande que cualquiera de esos pecados. La gracia que salvó a Pablo, el perseguidor y asesino de cristianos, es la misma gracia que está extendida hacia ti en este momento. Cierra tus ojos por un instante, respira hondo y escucha la voz que viene desde aquella celda romana del año 65. Pablo te está hablando, te está diciendo: yo lo vi, yo lo escribí, yo lo profeticé, y todo se está cumpliendo. Pero también te está diciendo: hay una salida, hay un camino, hay una persona. Su nombre es Jesús. Y mientras todavía haya aliento en tus pulmones, mientras todavía haya tiempo en este mundo, mientras todavía sea hoy y no mañana, vuélvete a Él. Aléjate de los que tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder. Aléjate de los amadores de sí mismos. Aléjate de los amadores de los deleites más que de Dios, y abrázate a la cruz, porque al final, cuando los tiempos lleguen a su clímax, cuando los dolores finales se intensifiquen, cuando el cielo y la tierra sean sacudidos, solo aquellos que estén en Cristo permanecerán de pie. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Con tu madre, con tu padre, con tu hijo, con tu vecino, con ese amigo que está en el mundo y no se da cuenta de los tiempos. Comparte porque Pablo escribió esta carta arriesgando su cabeza, y lo menos que nosotros podemos hacer es compartir su mensaje sin arriesgar nada. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita, porque vamos a seguir desenterrando estas verdades olvidadas, estas profecías ignoradas, estas cartas que el mundo cristiano moderno ha dejado de leer con la seriedad que merecen. Y comenta desde dónde me escuchas, comenta qué señal te impactó, comenta si esta palabra te tocó el corazón, porque hay un hombre encadenado en el año 65 después de Cristo, con la pluma temblándole en la mano, esperando que 2000 años después alguien finalmente lo escuche, y ese alguien hoy eres tú. La pregunta no es si la profecía se está cumpliendo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con ella? Que el Dios de Pablo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que se reveló en Jesucristo, te abra los ojos, te ablande el corazón, te muestre los tiempos y te lleve, antes de que sea demasiado tarde, de regreso a sus brazos. Amén.